Muchísimas gracias, amigos televidentes, por mantener la sintonía con Matinal. Nos satisface de sobremanera presentarle nuestra siguiente invitada. Se trata de la doctora Rosalba Ramos, fiscal del Distrito Nacional, que a propósito en el día de ayer cumplió 3 años en el cargo. Muy buenos días, ¿cómo le va? Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Realmente esta semana la Fiscalía del Distrito estamos de aniversario, particularmente yo, porque es mi 3er año de gestión. Fui designada el 21 de septiembre del año 2018 y ayer hicimos una misa en acción de gracias para poner todo en manos de Dios, que es principalmente el que tiene que estar de acuerdo. En el caso de su puesto, dura 4 años. La designación es por 4 años. Por 4 años. Así es. No puede ser sustituida bajo ninguna circunstancia porque había un rafe ahí. No, lo que pasa es que nosotros somos fiscales de carrera. En mi caso, yo entré en el año 2006 gracias al primer programa inicial de formación. Entonces, nosotros no podemos ser sustituidos a menos que tengamos algún juicio disciplinario y que se lleve conforme a las reglas del debido proceso. Entonces, siempre lo que pasa es que la Fiscalía del Distrito, así como todas las titularidades, pero muy especial la de la capital, son puestos que en principio eran políticos, y cambiar el tema de la cultura para ir a un tema que sea por concurso. ¿Y a qué magistrada atribuye usted que en un momento determinado, creo que la inspectoría de la Fiscalía del Distrito Nacional, de la Procuraduría, pretendió de alguna forma someterla? Sí, inclusive fue algo que yo hice público y hice una denuncia al respecto de eso. Sin embargo, yo he dejado eso en manos de mis abogados. Yo tomé las medidas pertinentes. ¿Pero se mantiene eso? Realmente al momento yo no he tenido mayores noticias al respecto de eso. Sí, lo que le puedo decir es que yo siempre he estado presta a responder cualquier pregunta. Entiendo que como funcionarios estamos llamados a ser cuestionados y eso es parte, aunque a veces no es la parte más agradable. Sin embargo, yo creo en el debido proceso. Así como a cualquier imputado nosotros le guardamos un deber ser en cada procedimiento, también nosotros los fiscales, aunque estamos llamados a responder cualquier tipo de pregunta, también estamos sometidos a eso. Sin embargo, yo, como les digo, dejé eso en manos de mis abogados, entendiendo que yo tengo una responsabilidad muy importante. Tenemos tantos casos en la Fiscalía, tantas cosas que enfrentar, que detenernos en cada programa y en cada espacio que pudiéramos tener para volver atrás con ese tema, no es algo que le hace ni siquiera bien a la población. Magistrada, ¿y reciben ustedes la cantidad de recursos suficientes en la Fiscalía para toda esa cantidad de casos que usted dice? Siempre hay un déficit. Y hay algo que es importante en economía, y ustedes lo saben más que yo en ese aspecto. Que las necesidades son ilimitadas. Las necesidades son ilimitadas. Dentro de toda la crisis que estamos viviendo en este momento, nosotros estamos saliendo adelante, porque sí, tenemos una crisis de personal, tenemos un problema con el COVID, porque ya creemos que el COVID desapareció en muchos aspectos, pero las licencias médicas te dicen que están ahí. Además de eso, la misma reestructuración que hizo la Procuraduría con relación a algunos departamentos, donde sacaron fiscales del distrito y de otras dependencias, y que no se ha llamado a concurso para ocupar todas esas plazas. ¿Cuántas plazas hay abiertas en la Fiscalía del Distrito ahora mismo? Bueno, ahora mismo yo les puedo decir que nosotros tenemos un déficit de personal administrativo de más de 100 personas. 100 personas. Y en cuanto a fiscales, han salido aproximadamente 35 sin haber sido que no han sustituidos. sido respuestas. Bueno, No. Wow. me llama la atención que la Fiscalía del Distrito tiene una cárcel que Sí. es donde han llevado todos los imputados, en su gran mayoría, que tienen que ver con las diferentes operaciones han llegado a esa cárcel, está en capacidad de llevar esa cantidad de personas ahí, tienen los espacios
¿Cómo está esa cárcel? Miren, esa cárcel ahora pertenece al nuevo modelo, el cual es dirigido por la magistrada Patricia Lagombra. Realmente sí, tienen los espacios. Este cambio que se hizo al nuevo modelo de gestión precisamente era a los fines de que las personas que siempre llegan ahí puedan tener las condiciones. ¿No están hacinados? No, no lo están. Incluso tienen sus camas, hay un uniforme, tienen un servicio psicológico a los fines de que no es fácil estar preso. A veces solamente nos imaginamos, si con el confinamiento nos sentíamos presos en casa y se sentía la incomodidad general, imagínense lo que es ya tú estar en un espacio que no es tuyo y tú no lo asumes como tal. Entonces, están dadas las condiciones para recibir a estas personas aquí. Sí, a veces tenemos problemas con los cupos, lo que significa que no es que se recibe a todo el mundo. Incluso algo que hemos tenido que aprender entre el nuevo modelo y la Fiscalía del Distrito es que este no es un centro donde van solamente los que tienen medidas de coerción, porque eso es transitorio. Ahí lo que van son las personas que se le van a conocer medidas. Funciona como un tipo de destacamento, lo único que mejor estructurado y mejor equipado. Entonces, cuando a veces tú como Ministerio Público tienes un preso, tú no te lo puedes llevar para tu casa. Y si no hay espacio, hay que buscar y habilitar, si no te lo reciben en un destacamento, en lo que se te habilite el espacio, o darle las salidas correspondientes a las personas que ya tienen su resolución. Entonces, hablando del tema de la dignidad y de esas cosas que nosotros estamos obligados a brindarle a quien está enfrentando un proceso, dentro de lo que es la Fiscalía del Distrito y todo lo que tiene que ver con el Ministerio Público, es un reto constante. Y me preguntaba, ¿se está dando todo? El Ministerio Público siempre va a necesitar más presupuesto. Recordemos, lamentablemente aquí se ve la inversión, y lo he dicho muchas veces, pero es que se ve la inversión en la justicia como un gasto, cuando no lo es una inversión. Y tenemos que entender que lo que tiene que ver con los privativos de libertad, con investigaciones, necesita recursos. Porque ¿cómo tú le dices a una persona que no se va a investigar el caso como debe de ser porque no están dadas las condiciones? Imposible. Nosotros la ley no se fija en si tú tienes los recursos o no. A ti la ley te pone unos plazos específicos, porque tú le debes una respuesta al ciudadano en un plazo que debe ser razonable, que no se convierta jamás en una pena anticipada. ¿Hay indicadores de qué tiempo se están tomando estos casos y qué nivel de respeto se está teniendo de los plazos procesales? Porque al final, cuando esos plazos procesales vencen, sin que haya una acusación exitosa o sin que se hayan podido respetar el debido proceso, al final quien pierde es la sociedad, en el sentido de que se pierde la oportunidad de procesar a una persona que está acusada de un delito o de un crimen. ¿Qué nivel de cumplimiento se está teniendo y qué tipo de indicadores tenemos en el distrito para eso? Nosotros somos muy rigurosos con el tema de los indicadores de gestión. Mensualmente nosotros siempre estamos trabajando bajo estos números y bajo este esquema. Incluso luego vamos a hablar de ese tema de mi país seguro y lo que tiene que ver con los diferentes sectores que estamos trabajando. Pero tu pregunta es muy interesante y es muy buena, porque la gente siempre ve un déficit, pero no ve lo que está funcionando. A ti te castiga la ley. A mí no significa que yo puedo morirme con un caso. Yo tengo plazos específicos y de lo contrario me cae el peso de la extinción del proceso, que significa que eso va en mi contra, porque son números que se registran bajo el esquema en el cual yo soy evaluada, tanto como titular como fiscal. No se trata ya de que nosotros vemos cuántos casos tiene un fiscal asignado, cuántos casos ha trabajado, pero también se evalúa la dificultad de esos casos. Porque a veces no se trata de tú tienes 1000 casos de droga y te suena mucho, pero son más fáciles de trabajar que casos de homicidios o casos de crimen organizado. A veces un solo caso de crimen organizado implica el trabajo de esos 1000 casos que tienen que ver con drogas. Doctora, en el caso de una discusión que había recientemente, que hay sobre si el aumento de los delitos
¿Es por percepción o si se ha reducido? Usted que esté en la Fiscalía del Distrito Nacional y que tiene mayores detalles, ¿se ha aumentado, se ha reducido la criminalidad, la ratería en la República Dominicana? Nosotros, por ejemplo, hablando del caso específico de Cristo Rey, te puedo decir que hay una voluntad tanto política como a nivel de todas las instituciones que asumimos el Estado, donde se están brindando respuestas. En Cristo Rey nosotros semanal verificamos los números y ha habido una reducción. Claro, esa reducción está unida al trabajo de las instituciones. Tenemos que estar claros que si salimos de ahí, de ese espacio, y si no seguimos trabajando de manera eficaz y sobre todo de manera inteligente y estratégica, esos números se nos pueden caer. Pero la presencia policial que está en este momento en Cristo Rey, porque estamos hablando de que hay más hombres de los que hace varios meses pero teníamos. fuera de Cristo Rey, en sentido general, de todos los barrios que tiene el Gran Santo Domingo, ¿cómo la delincuencia, cómo ha estado? Realmente se mantienen los números, con excepción de los lugares donde estamos trabajando con Mi País Seguro, que en este caso son Cristo Rey, en específico, que ahora lo extendimos al ensanche La Fe, que aunque sí pertenece a lo que nosotros entendemos como la Fiscalía Comunitaria de Cristo Rey, no así el perímetro que trabaja la Policía Nacional, y por eso fue extendido, y nos extendimos a la Puya de Arroyo Hondo. Y también a la Sursa, que ya está un poquito más y donde teníamos índices importantes de criminalidad. Doctora, le voy a hacer una pregunta sobre un tema muy particular, pero que ha llamado poderosamente la atención en las últimas semanas. Diría que un mes, algo más de un mes. Aquí se dio el caso de un ciudadano que tuvo 12 años preso en una cárcel. No fue nunca ante un juez, no ante un fiscal, lo metieron preso y ya. El hombre duró 12 años preso. Ese hombre se desapareció, no ha aparecido. Yo quisiera saber si ustedes como fiscal están haciendo alguna investigación, han recibido alguna información. Es el caso de Luis Peña Valdés. Sí, del señor Luis Peña. ¿Qué usted nos puede decir? Miren, cuando yo vi ese caso, me llamó poderosamente la atención y obviamente que para mal, que algo como eso pudiera ocurrir en nuestro país. Hay cosas y eso no nos corresponde a nosotros como fiscalía, sino que lo está investigando lo que tiene que ver con el sistema penitenciario, y frente a esto está el magistrado Baró, que inclusive fue quien dio a conocer cuando le dieron libertad y que iban a hacer una investigación. Yo en lo particular tengo por regla que no opino sobre los procesos, lo que tiene que ver con las investigaciones, pero ya como de manera particular, eso es algo que nosotros debemos llegar hasta las últimas consecuencias como institución, porque deplora una debilidad importante, y más cuando estamos hablando de que hay tantos controles. Nosotros, hay veces que no te llega un preso y tú, de una vez el alcalde, en ese sentido, es intimado. Y también puedes responder con multa. También una vez se pregunta, ¿y dónde estaba la familia de este señor? Porque en 12 años, ¿qué ocurre? Además de que los mismos defensores públicos, la experiencia que tenemos es que van allá de manera personal y hablan con los detenidos. Entonces, fueron demasiados los controles que fallaron. El por qué, hay veces que no te puedo dar una respuesta porque no tengo el proceso, y por la parte también que digo de que no aunque lo tuviera, no pertenece a otra dependencia y no voy a opinar así de manera directa. Magistrada, la última vez que le tuvimos aquí hablamos ampliamente del caso de los Rosarios, que en ese momento tenía un nivel de agitación judicial particular. ¿Cuál es el estatus actual de este caso? Nosotros continuamos con el caso. Como todos sabrán, todavía Puerto Real sigue prófugo, pero ya esta es una parte que le corresponde a la Policía Nacional, que sé que está haciendo los esfuerzos y que hemos hecho inclusive las reiteraciones pertinentes en ese sentido. Nosotros ya nos estamos preparando para el acto conclusivo, porque nosotros seguimos, en ese momento presentamos lo que era la medida de coerción, que de 4 personas tenemos ya sometida a 3.
Este es un tema que sigue estando en la palestra porque todavía, por lo menos en Twitter, siempre me taguean, siempre. Yo puedo poner, yo inauguré un archivo el lunes a propósito de mi tercer año y siempre me ponen abajo, ¿a eso para archivar el caso? Entonces no hay forma de olvidar a la familia Rosario. ¿Eso es imposible archivar ese caso? Nosotros, no es que sea imposible, porque las respuestas de los procesos la dan en las pruebas. A veces tú tienes el deseo de perseguir a una persona porque tú ves mucha información y sobre todo ahora en las redes, pero cuando tú te vas al caso en particular, tú no tienes los elementos. Esto no se trata de lo que yo quiero o es de lo que se puede según los elementos de prueba que tenemos. Nosotros no acusamos, son las pruebas que te acusan. Nosotros no archivamos, es la falta de prueba lo que nos impide continuar con un proceso o hasta la falta de voluntad de una víctima. Mire, hay un caso aquí en el país que debe llamar a la vergüenza, no solamente como sociedad, en el sentido general. Es el caso de Quirinito, que estaba preso, salió enfermo supuestamente por un problema de salud, que esa persona luego murió, que lo enterraron y resulta que esa persona ni estaba enfermo, ni se murió, ni lo enterraron y anda en las calles. ¿Qué se ha sabido de usted como fiscal? ¿Tiene alguna información que pueda darnos con relación a este caso? Que eso se apareció, archivaron ese caso. No, eso es todavía sin investigación, no es algo que le pertenece a la fiscalía. Sin embargo, qué bueno que usted hace la pregunta, porque siempre hay temas pendientes. Yo les quiero poner un ejemplo de un caso que pudiera haber caído en lo que era el olvido para todo el mundo y tal vez no se hizo público. Y yo he querido hablar de ese caso, sobre todo por lo que tenemos del ácido del diablo y del caso que estamos llevando en la fiscalía con Yokairi Amarante. Este señor llamado Huáscar Castillo, quien está condenado hoy a 20 años, cometió el hecho, fue en el año 2006. Le mandó a tirar ácido a una niña de 16 años, una adolescente. Todo porque ella no quería tener una relación con él. Y este señor, nosotros vinimos a lograr apresarlo, ya siendo yo titular del Distrito Nacional, que habían pasado ya 10 años. Para mí ese caso es de gran satisfacción profesional, porque cuando yo llegué al departamento de homicidios, apenas graduada de la escuela del Ministerio Público, encontrarme con un caso tan lamentable y tú ver que esa persona se va y ver que todo como que conspira para que no se llegue a un feliz término. Y de repente cuando yo llego a dirigir la Fiscalía del Distrito, me encuentro con que ese señor es extraditado y pisa suelo dominicano. Y no fue tan sencillo como que pisó suelo dominicano y ya todo fluyó después de ahí. Fue que cuando él llegó, se habían dado unas condiciones que se entendía que el caso estaba extinguido y le dieron libertad. Mire, nosotros no nos infartamos de casualidad. Nos fuimos para la corte y de la corte nos dieron la orden de arresto. Y cuando comenzamos a buscarlo otra vez, ¿dónde estaba? Todo el equipo decíamos, ¿qué era lo que vamos a hacer? Y dije, bueno, señora, aquí ya nos queda, nosotros estamos haciendo nuestra parte, lo que nos queda es pedirle a Dios que nos ayude. Y ese señor llegó por su propio pie a Ciudad Nueva. Y allá le variaron la medida y luego de eso ya sí el proceso se logró 20 años de prisión. ¿Qué es lo que le quiero decir? A veces nosotros vivimos en una sociedad muy mediática y vivimos del segundo a segundo. Y tú ves en las redes que sacan un caso y la policía muchas veces tiene la posibilidad, y nosotros también como fiscalía, de lograr resolverlo en horas. Pero eso no significa que lo que ustedes van archivando, que dicen, pasó un año, que a nosotros se nos olvida. Pueden pasar 10, como ese caso, hasta 12 años. Y se logran condenas. Y esas son las condenas que sobre todo
ya yo tengo 15 años como Ministerio Público, que tú sientes la satisfacción porque tú ves que en el tiempo todavía el trabajo de nosotros sigue teniendo una continuidad. ¿Cuáles son los casos más importantes que tiene abiertos la Fiscalía en este momento a nivel judicial? Los casos que nosotros tenemos ahora mismo, para mí una bandera es el caso de Yokairi, por el tema del ácido. Miren, señores, para nosotros fue desgarrador que en la última audiencia de este pasado lunes se leyeron los mensajes donde el ex esposo de Yokairi decía específicamente que le decía al joven que le iba a tirar el ácido y que le sirvió como autor de todo esto, que se lo tirara en la frente, que se lo tirara así, o sea, y esta muchacha en medio de este juicio se desmoronó. ¿Por qué es un caso importante para nosotros? Es que yo quiero que ustedes vean a esa joven, una joven de apenas 20 y tantos de años, muy cortos, ella debe tener 21 o 22 años. Cuando llega a su casa, su niña lo que le dice es: llegó el cuco, y se esconde. Entonces, nosotros 30 años, nosotros sentimos que no es suficiente, y claro, y es la pena máxima. Pero sobre todo hemos tomado este caso como bandera porque a veces creemos que los feminicidios son solamente lo único importante. Esta niña quedó viva, pero él la mató el día que le mandó a tirar el ácido, porque esta nueva vida que ella ha tenido que adquirir, volver a verse en el espejo, totalmente desfigurada, totalmente, tiene unas implicaciones que eso todos los días ella se va a levantar a recibir el daño que ese hombre le hizo. O sea, no simplemente porque no quise hacer una vida contigo, sino porque cuando estuve en esa disposición me trataste mal, y cuando ya no quise estar contigo, quisiste dañarme la vida para siempre, aunque yo sea la mamá de tu hija. Entonces, nosotros como sociedad somos cómplices. Porque cuando estamos en la oficina, nosotros sabemos cuáles son las mujeres que son víctimas de violencia. Pero la gente no se mete en eso. Ay, ¿por qué la fiscal no hizo nada cuando aquí todos lo sabíamos? Precisamente, ¿por qué usted no denunció? ¿Usted cree que la sociedad, que las personas cercanas, los vecinos, actúan con irresponsabilidad al no denunciar? Pero es que en la mayor parte de los casos, magistrada, hay denuncias. El problema, lo que no hay es respuestas, pero denuncias ha habido. De hecho, la mayor parte de los casos escandalosos que se ven con algún tipo de manifestación de violencia de género, resulta siempre en el expediente que ha habido algún tipo de denuncia previa. No, si los números y estadísticamente, la mayoría de los feminicidios no se dan de casos que tienen denuncia, porque incluso la denuncia tiene un elemento persuasivo. Lo que pasa es que el tema de la violencia de género es un tema multifactorial y que también debe enfocarse de manera multiinstitucional. No solamente corresponde a nosotros la persecución, es que cuando muchas veces la misma mujer, por el mismo círculo de la violencia, imposibilita las investigaciones y se vuelve parte de las pruebas a descargo del imputado. ¿Y por qué ocurre esto? Porque la suegra, la mamá, la prima, es el papá de tus hijos, él va a cambiar porque no hay nada más convincente. Estamos cansados de ver casos donde las denuncias son recurrentes, donde la mujer ha insistido y luego terminan muertas. Y el sistema no es capaz de ofrecerles una solución a ese caso. Entonces, endosarle esa responsabilidad a la sociedad cuando la justicia no ha podido dar respuesta me parece profundamente injusto. No, pero déjame rectificar, porque tal vez no me he dado a entender de manera correcta. Esto no es una responsabilidad exclusiva de la sociedad, esto es una responsabilidad de todos y de todas. Y me refiero que es una responsabilidad hasta mía como mujer de no permitir que se me maltrate frente a mi hija, porque ella va a aprender que eso está bien. Es una responsabilidad de la misma iglesia que muchas veces nos invita como mujeres a que mantengamos un matrimonio donde la violencia es un símbolo de que, ok, vamos a tolerarlo todo para poder mantener el matrimonio, cuando lo idóneo es que busquemos ayuda y que si no se pueden dar las condiciones, no vivamos juntos. ¿Qué estadísticas
estadística de condena tiene la Fiscalía del Distrito con casos de violencia de género? Nosotros tenemos estadísticas bastante altas, a pesar de que tenemos muchos casos donde las víctimas desisten, que es uno de los principales problemas que tenemos. Cuando tú vas al tribunal especializado de violencia de género, te encuentras con que es más fácil que el abogado de la defensa tenga contacto con la víctima que el mismo fiscal. Entonces, nosotros tenemos más del 80% de los casos que se logran condenas, cuando ya son judicializados. También tenemos las llamadas actas ¿Qué de... porcentaje se logra judicializar de las denuncias? Nosotros recibimos aproximadamente mensualmente entre la unidad de violencia de género y las fiscalías comunitarias, que es una manera de acercar la justicia a las mujeres y también a todo el que necesita acceso a la justicia, entre 400 y 500 denuncias. Eso se traduce en que anualmente nosotros podemos estar recibiendo entre 4.000 y pico de denuncias, 4.500 hasta 5.000. ¿De esas Entonces, cuántas se judicializan? Y de esas se vienen judicializando. Es que ese número sí depende mucho de los elementos de prueba que tú tienes. Ahora mismo, hay veces que te llega un caso donde tú no tienes, los elementos de prueba. ¿Qué tú haces? Porque estás llamada a desarmar al agresor si tiene un arma de fuego, si están dadas también las condiciones, en el sentido de que se prueba de que hay violencia de género, de que no es una denuncia simplemente porque sí. Nosotros tenemos un sistema, tenemos psicólogos, esas psicólogas las evalúan. Nosotros tenemos un centro de sobrevivientes para estas mujeres que reciban apoyo psicológico y hay un centro conductual para hombres donde también el hombre recibe apoyo. Y hay algo importante que quiero decir. Nosotros ahora como Fiscalía hemos iniciado un nuevo enfoque del tema de la violencia, donde hemos querido dejar de hablar de lo que, vamos a definir qué es violencia, vamos a decir cuál es la pena, no. Las charlas están enfocadas ahora hacia los hombres para darle herramientas que los ayuden a poder reaccionar en la cotidianidad. Porque si hay algo que hemos visto que nos ha dado resultados, es que el centro conductual para hombres, después de una década, los hombres que llegan allí no han cometido feminicidio. Muchísimas gracias, magistrada. Señores, despedimos a la magistrada Rosalba Ramos, fiscal del Distrito Nacional. De esta forma nos despedimos. Nos vemos mañana.